Bienvenido a Cartas a Lucilio, un viaje estoico. Hoy Séneca nos hace una pregunta incómoda. ¿Por qué queremos algo y un minuto después queremos justo lo contrario? ¿Por qué nos arrastramos entre propósitos que no duran nada? Y, sobre todo, ¿podemos salir de ahí solos? ¿O necesitamos que alguien nos tienda la mano? Contexto histórico. Séneca escribe esta carta en un momento en que la filosofía en Roma se había convertido, para muchos, en un espectáculo. Había oradores que llenaban salas enteras no para enseñar, sino para ser aplaudidos. Frases rápidas, efectos de voz. Un público que gritaba de emoción como en el teatro. Séneca, que había vivido de cerca el poder y sus máscaras, desconfiaba profundamente de esa filosofía convertida en actuación. Él mismo, en esta carta, se sitúa con humildad. No se cuenta entre los genios que llegan solos a la verdad, sino entre quienes necesitan ayuda para avanzar. Y nos habla de tres tipos de personas: las que llegan solas, las que necesitan un guía y las que necesitan casi que las empujen. Todos, dice, merecen respeto. Lo difícil no es de qué tipo eres, sino reconocerlo con honestidad. ¿Qué es eso, Lucilio, que nos arrastra a un lado cuando queremos ir a otro o nos empuja al sitio de donde ansiamos retirarnos? ¿Qué forcejea con nuestra alma sin dejarnos querer a la vez la misma cosa? Nos bamboleamos entre propósitos cambiantes. Nada queremos libremente, nada de modo exclusivo, nada siempre. Es la necedad, dirás. Pues con ella no hay cosa firme, ni cosa que agrade largo tiempo. Pero, ¿cómo o cuándo nos arrancaremos de su abrazo? Nadie por sí solo es lo bastante fuerte para salir a flote. Alguien le tiene que alargar la mano. Alguien lo tiene que sacar fuera. Algunos, dice Epicuro, que han escapado al territorio de la verdad sin ayuda de nadie, que ellos por su cuenta se han abierto camino. Alaba sobre todo a los que tomaron impulso de su propia persona, a los que por su cuenta tiraron adelante. Otros habrían necesitado ayuda ajena. No hubieran podido avanzar si ninguno va delante de ellos, pero en cambio, pueden ir muy bien en pos de un guía. Uno de estos dice él que es Metrodoro, un talento destacado también, aunque de segunda fila. Yo no pertenezco a esa primera clase. Bien se me trata si me meten en la segunda. Pero no vayas a despreciar al individuo capaz de salvarse gracias al favor ajeno, que ya es mucho querer salvarse. Aparte de estas dos, todavía hallarás otra clase de hombres que tampoco, por supuesto, hay que despreciar, que es la de aquellos a los que se les puede obligar y empujar hacia el bien, que no tanto tienen necesidad de guía como de ayudante, y, por así decirlo, de constreñidor. Este es el tercer pelaje. Si también quieres conocer un tipo de estos, Epicuro dice que Hermarco fue de esa manera. En consecuencia, al primero prefiere felicitarlo, y al segundo, más bien lo admira, porque a pesar de que uno y otro han alcanzado la misma meta, constituye mayor mérito el haber logrado el mismo efecto sobre un material más resistente. Supón acaso que se han construido dos edificios, los dos iguales, de la misma altura y suntuosidad. Al uno le corresponde un solar seguro, donde, sin parar, la obra va adquiriendo altura,
Al otro le dan mucho trabajo sus cimientos por estar echado sobre tierra blanda y movediza, y se gasta mucho esfuerzo hasta que se llega a suelo firme. Para quienes contemplan lo hecho, mucho o poco, el uno se ofrece a la vista, mientras que la parte mayor y más dificultosa del otro está escondida. Ciertos caracteres son manejables, dóciles. Otros, como suele decirse, hay que moldearlos a mano y están ocupados en su propia cimentación. En consecuencia, el uno yo diría que gozó de mejor suerte, ya que no tuvo ningún problema consigo mismo. El otro contraería evidentemente más méritos ante sí, ya que superó la mala calidad de su naturaleza y no se encaminó sin más hacia la sabiduría, sino que fue tirando de sí mismo hacia ella. Tal carácter duro y trabajoso es el que a nosotros se nos ha otorgado. Entérate, avanzamos entre obstáculos, luchemos, por tanto, pidamos ayuda a otros. ¿A quién?, dirás tú. ¿Se la pediré? ¿A este o a aquel otro? Tú más bien recurre a los antepasados, pues están disponibles. Pueden ayudarnos no solo los que viven ahora, sino también los que ya vivieron. Entre los que viven ahora no escojamos a esos que lanzan frases a gran velocidad y desarrollan lugares comunes y forman corrillos de casa en casa, sino a aquellos otros que enseñan con el ejemplo, que cuando dicen lo que hay que hacer, lo corroboran haciéndolo, que enseñan qué es lo que hay que evitar y nunca resulta que lo sorprendan haciendo algo que dijeran que había que evitar. Escoge un ayudante de tal índole que te cause mayor impresión al verlo que al oírlo. Y no por eso te voy a prohibir que tampoco oigas a esos que suelen abrir sus conferencias al público en general siempre que se arrimen ellos a la masa con el propósito de hacerse mejores y hacer mejores a los otros, si no se entregan a tales prácticas por ansias de popularidad. Pues qué cosa hay más vergonzosa que un filósofo a la caza de ovaciones. ¿Acaso el enfermo aplaude al médico que le está sajando? Guardad silencio, colaborad y prestaos a vuestra curación, aunque deis voces, que para mí no suenen de otro modo que si os estuvierais quejando cuando hurgo en vuestros vicios. ¿Queréis dar muestras de que estáis atentos y emocionados ante la nobleza de los argumentos? De acuerdo, lo admito. Ahora bien, juzgar y dar vuestra opinión sobre un hombre superior, ¿cómo iba yo a consentirlo? En el círculo de Pitágoras, los discípulos tenían que callar durante 5 años. ¿Acaso piensas que acto seguido se les permitía hablar o dar aplausos? Pero qué grande es la locura de quien sale risueño de una conferencia a causa de las ovaciones de los necios. ¿Cómo es que te alegras de que te alabe gente a la que tú no querrías alabar? Fabiano daba conferencias ante un público, pero se le oía con reserva. De vez en cuando estallaba un gran griterío de ovación, pero venía provocado por la nobleza de los argumentos, no por la sonoridad de un discurso que fluía sin tropiezo y suavemente. ¿Que haya alguna diferencia entre los gritos del teatro y los de la escuela? Hay también una elegancia a la hora de ovacionar. Cualquier cosa, si bien se mira, sirve como indicio de otra, y es posible sacar la confirmación de un carácter a partir también de menudencias. Al impúdico lo delatan sus andares, el movimiento de la mano, una sola respuesta a veces, cómo se lleva un dedo a la cabeza o tuerce la mirada. Al malvado lo pone en evidencia su risa, al loco su semblante y compostura. Y es que lo de dentro asoma a través de los detalles. Sabrás cómo es cada cual si observas de qué manera alaba a los otros, de qué manera recibe alabanzas. De acá y de allá, alarga las manos el auditorio para felicitar al filósofo, y una masa de admiradores se cierne sobre su cabeza. Él no recibe ahora alabanzas, si te das cuenta, sino ovaciones. Déjense esas exclamaciones para las artes que tienen como finalidad agradar a la gente. Tiremos un beso de callada veneración a la filosofía. Se les consentirá en ocasiones a los jóvenes hacer caso de los impulsos de su espíritu, pero solo cuando se muevan por esos impulsos, cuando no puedan imponerse silencio. Tales alabanzas tienen algo de incitación que se hace a los propios oyentes y acicatea los espíritus de los muchachos. Ahora bien, que se emocionen con el tema, no con el aderezo de las palabras. En caso contrario, si la elocuencia no mete ganas de realidades sino ganas de más elocuencia, les perjudica. Aplazaré por ahora, ya que exige un tratamiento exclusivo y prolijo, la cuestión de cómo hay que disertar ante el público, de qué licencias debe uno tomarse ante el público y el público ante uno mismo. La filosofía, una vez que se ha prostituido, perjudica, qué duda cabe. Se le permite, sin embargo, mostrarse dentro de sus propias estancias, con tal de que esté en manos no de un buhonero, sino de una figura destacada. Adiós.
Descifrando a Séneca. Lo primero que llama la atención es la honestidad de Séneca. No presume de haber llegado solo a la sabiduría. Al contrario, se coloca deliberadamente en el segundo grupo, el de los que necesitan un guía. Y eso, en una época donde todo el mundo quiere parecer autosuficiente, es un gesto casi revolucionario. La imagen de los dos edificios es central. Dos construcciones iguales, pero una se levanta sobre suelo firme y la otra sobre terreno movedizo. La segunda tarda más, cuesta más esfuerzo, y ese esfuerzo casi nunca se ve. Séneca nos dice algo importante. El mérito no está en llegar rápido, está en superar un terreno difícil. Si tu naturaleza es complicada, si te cuesta más que a otros, no es una desventaja moral, es, de hecho, donde reside tu mayor mérito. Y luego llega la crítica a los falsos maestros, los que hablan rápido, los que buscan la ovación, los que se emocionan más con su propia elocuencia que con la verdad que dicen defender. Séneca traza una línea muy clara entre el maestro que enseña con el ejemplo al que hay que mirar más que escuchar y el que solo busca ser aplaudido. La pregunta que deja en el aire es exigente. ¿El enfermo aplaude al médico que le está operando? La verdadera enseñanza sugiere, a veces incomoda antes de sanar. Han pasado casi 2000 años, y sin embargo, hay una imagen de esta carta que se me ha quedado clavada. Dos edificios iguales, la misma altura, casi la misma fachada, pero uno se levanta rápido porque el suelo es firme, y al otro le cuesta mucho más porque antes de crecer tiene que pelear con sus propios cimientos. Y lo que nadie ve desde fuera, dice Séneca, es justo esa parte, el trabajo que queda escondido bajo tierra. Y pensando en esto, me he dado cuenta de que yo, la mayoría de los días, no miro los cimientos de nadie. Miro la fachada. Aplaudo vídeos. Aplaudo frases que se ven perfectas sobre un fondo bonito. Aplaudo a gente que habla de disciplina con una voz tranquila y una habitación ordenada detrás. Y luego cierro el móvil. Y sigo exactamente igual que antes. No cambia nada. Ni una sola cosa cambia. Durante mucho tiempo pensé que el problema era la fuente, que si no veo los cimientos de quien me aconseja, si no sé si esa persona realmente vive lo que dice, el consejo vale menos, y algo de verdad hay en eso. Pero ahora me doy cuenta de que es una salida fácil, porque pone el problema fuera de mí. Puedo pasarme la vida entera señalando la fachada ajena, esa persona que habla muy bien y vive fatal, y mientras tanto no mirar ni una sola vez mis propios cimientos, la distancia entre lo que digo que quiero y lo que hago cada día. Esa distancia no depende de los cimientos de nadie más, depende solo de los míos. Porque al final tengo más consejos de los que voy a poder aplicar en toda mi vida. El problema nunca ha sido la falta de información, ni siquiera la coherencia de quien la da. El problema es qué parte de todo eso decido, cada día, dejar solo en la fachada y qué parte dejo que baje hasta los cimientos. Eso sí está bajo mi control, lo de los demás no. ¿Y si Séneca estuviera equivocado? Aquí la psicología moderna coincide con Séneca casi palabra por palabra. La investigación sobre el cambio de conducta confirma que el modelado ver a alguien hacer algo, no solo escucharlo, explicarlo, es uno de los mecanismos de aprendizaje más potentes que existen. Donde algunos matizarían a Séneca es en su desconfianza hacia el orador de masas. Hoy sabemos que la inspiración colectiva, bien dirigida, también puede sostener un cambio duradero. No es solo el ejemplo individual, la comunidad importa. Séneca acertaba en lo esencial, pero quizá infravaloraba el poder del grupo. Llévatelo contigo. Esta semana pregúntate a quién estás mirando de verdad, no a quién escuchas, a quién miras. ¿Esa persona hace lo que dice? La frase de Séneca que nos llevamos hoy: nadie es lo bastante fuerte para salir a flote solo. Alguien tiene que tendernos la mano. Han pasado casi 2000 años y seguimos buscando a quién imitar, solo que ahora lo llamamos seguir en vez de aprender. Si este episodio te ha hecho pensar, sígueme.
Déjame 5 estrellas y compártelo con alguien que también esté buscando su propio guía. Nos encontramos en la próxima carta.